que Jesucristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esto nos está hablando, hermano, que Jesús estuvo crucificado, muerto, sepultado y resucitado en el plan de Dios desde antes de que el mundo y los universos fueran. ¿Podemos entender eso de esa manera? Porque Cristo, hermanos, es antes de todas las cosas. San Juan en el capítulo 1 dice, en el principio. Qué tremendo Juan, porque así comienza también la Biblia en Génesis, de la misma manera como comienza en Juan. Dice, en el principio Dios, y en Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús, la palabra. Jesús, el Logos. ¿Qué es el Logos? ¿Qué es el Logos? El verbo escrito, ¿verdad? La palabra escrita. O sea que nosotros tenemos aquí la palabra escrita. La palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, veamos en Hebreos y el capítulo 2 de Hebreos. Hebreos 2, comenzando con el versículo 5. Versículo 5, hermanos. Porque no sujetó a los ángeles, el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel, versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aleluya. Cuando la Biblia habla, hermanos, que
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio para que muriera por usted, muriera por mí y que muriera por usted. Hermano Raúl, ¿hay alguna persona en este mundo que haya nacido o que vaya a nacer que no sea candidato para la salvación? Pues yo creo que todos hemos nacido para ser candidatos para salvación. Para ser candidatos para salvación. Ser salvos. ¿Por qué? Porque todos hemos nacido y todos somos candidatos. ¿Por qué? Desde que el Señor Jesucristo pues vino al mundo, ¿verdad? Ese era, no éramos en realidad, no merecíamos, pero se fue por la gracia de Dios. Ahí está, por la gracia de Dios, Él gustó la muerte por cada uno de nosotros, los que nacieron en este mundo. Este mundo fue creado por Dios. Y este mundo fue creado, hermano, para poner al hombre allí. ¿Verdad? Para poner al hombre. Todo hombre que ha nacido en esta tierra y todo aquel que todavía va a nacer, fíjese, ha sido candidato para la salvación, para salvación. ¿Por qué? Porque no hay uno, ni siquiera no hay uno en todo el mundo. Y toda esa gente que anda ahí que no le interesa nada de Jesús, toda esa gente es candidata para la salvación. Porque el precio de la vida del Cordero fue por ellos también, por cada uno de ellos. O sea que hay un cheque firmado no por millones, porque ninguno de los millones que existan en este mundo, hermano, se compara con el precio de la sangre de Jesucristo. Por eso Pedro dice, hermano, porque Él nos redimió y Él nos compró. Y dice, no con oro ni con plata. Y está hablando de todo el oro y de toda la plata, ¿verdad? Porque si todo el oro y toda la plata hubiese sido ofrecido, no hubiese sido suficiente para comprar una sola alma. De manera que hay un cheque firmado, hermanos, que hace candidato a cada hombre que ha nacido o está por nacer o nacerá en el futuro para ser salvo. El precio ha sido pagado. Aleluya. Por eso, hermano, el versículo 9, vea conmigo, dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿De quién está hablando? Inmediatamente dice, a Jesús. Habla de a Jesús. Él fue hecho un poco menor que en los ángeles, hermanos, en cuanto a ser humano, porque eso precisamente es lo que es el ser humano. El ser humano. No venía Él con los poderes angelicales ni nada, poco menor que los ángeles, como usted y como yo. Pero por lo que Él hizo, hermanos, Él obtuvo una posición mucho más elevada que los ángeles. Pero si Él es Dios, sí, esa es la posición que Jesucristo obtuvo para usted. Una posición mucho más elevada que los ángeles. Ese es, hermanos, ese es el aprecio que Dios tiene por nosotros. De esa manera aprecia Dios a cada uno de los seres
humanos que han sido lavados con la sangre de Jesús. Porque el precio ha sido demasiado alto. Entonces vino y fue hecho menos que los ángeles, poco menor que los ángeles, pero a nosotros nos subió mucho más arriba que los ángeles. Y dice, poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por todos. Porque convenía, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Es lo que dice Juan también en el capítulo 1, hermano, del Evangelio de Juan. Él fue el que hizo todas las cosas. Por medio de él fueron hechas todas las cosas. Y por medio de él subsisten. Y fueron creadas para él y por él. ¡Aleluya! Y el escritor de Hebreos está hablando también una cosa similar. Porque convenía, versículo 10, aquel por cuya causa son todas las cosas. Y por quien todas las cosas subsisten. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica no son tus ayunos. Porque el que santifica no es tu religión. Porque el que santifica no es nada de lo que tú puedas hacer. El que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y en medio de la congregación te alabaré. ¿Cuántos pueden sentir a Jesucristo aquí en medio de nosotros? Esto, hermano, es lo más precioso que Dios tiene aquí en la tierra. Aleluya. Tanto que nos hemos convertido, hermanos, en el verdadero templo, no hecho de manos. El verdadero templo de Dios. Eso es lo que somos. Versículo 13. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Bendito sea Dios. ¿Cómo podía Jesús participar, hermanos, de carne y de sangre? Y poder seguir siendo Dios 100%.
¿Cómo pudo el Señor Jesucristo, hermanos, nacer de una mujer y a la misma vez nacer de Dios directamente por el Espíritu Santo? ¿Cómo pudo el Señor Jesucristo, hermanos, vivir una vida intachable, una vida pura, una vida perfecta, siendo 100% hombre y siendo 100% Dios, pero no usando la parte divina para vivir la vida que debía de vivir para poder salvarte a ti y a mí? Hermanos, Jesucristo nació con la naturaleza primera de Adán o con la naturaleza segunda de Adán. Segunda de Adán. Con la primera, antes de pecar. Antes de pecar. ¿Ok? ¿Cómo podía entonces él vivir una vida en ventaja a la vida que tú tienes que vivir como hombre? ¿Cómo él iba a participar de carne y de sangre? Dice la Biblia en el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Por qué hablamos de estas cosas, hermano? ¿Y por qué vamos a hacer énfasis precisamente en la vida de Jesús, en la participación de Jesús como un ser humano? 100%, no 99%, sino 100%. ¿Qué dice David? Dice David, en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre. María era pecadora o santa con necesidad de un Salvador. Pecadora y santa con necesidad de... Entonces, cuando Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, fue concebido en un ser humano que necesitaba salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era pecadora. Entonces, en pecado, en una mujer pecadora, fue concebido el Santo, Dios de los cielos. Dios, hermano, 100%. Hombre, 100%, participante, hermano, de carne y de sangre, para poder ser candidato oficial para salvar a la humanidad. ¿Objeciones? ¿Hasta aquí? Para poder continuar adelante. Versículo 15.
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Igual a sus hermanos, para poder, hermanos, mire, para poder vivir esta vida, ¿verdad?, que usted está viviendo, la vida, hermanos, que es sometida a todo tipo de pruebas. A todo tipo de tentaciones. Y todos hemos sucumbido, hermanos, a las tentaciones. Todos. Por eso somos pecadores. Lo tremendo es que el Señor Jesús, hermano, vivió una vida limpia, santa, intacta. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, versículo 18. Lea conmigo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bendito sea Dios. Y aquí es donde entra, hermanos, en realidad lo interesante de lo que es la vida cristiana. Lo que es la vida en Cristo. Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibió y cree en su nombre, le dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Aquellos que no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Oiga esto. ¿Cómo fue engendrado Jesucristo? De la misma manera, no por voluntad de hombre, ni de voluntad de varón, sino por el Espíritu de Dios fue engendrado el Señor. ¿De qué manera el cristiano es engendrado y se convierte en hijo de Dios? Los que creen en su nombre, hermanos, nacen por el Espíritu de Dios, como Jesús fue engendrado. Y entonces, de esa manera, hermanos, ya no solamente salvos, ya no solamente somos salvos, sino que Dios nos equipa ahora para vivir una vida, ahora sí, hermano, una vida que podemos glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha capacitado de la misma manera como capacitó a su Hijo Jesucristo para vivir esa vida santa y limpia. Entonces se vuelve bien interesante, hermanos. La iglesia, el pensamiento en la iglesia, ahora es interesante porque
tenemos todo el potencial dentro de nosotros para vivir vidas, hermano, que traen gloria al Señor. Aleluya. Ahora bien, ¿cómo es que Jesús, de qué manera es que Jesús, ¿verdad?, siendo tentado en todos los aspectos? Y hermano, podríamos hablar en detalle de qué manera el Señor fue tentado. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hablar nosotros en detalle? Porque solamente podemos pensar, hermano, pensar en la manera como nosotros diariamente somos sometidos a pruebas y tentaciones en todos los aspectos de la vida. No es difícil, hermano, porque Él participó de la misma manera como nosotros estamos viviendo en esta carne, en este mundo. ¿De qué manera entonces, hermano, el Señor Jesucristo pudo vivir una vida perfecta? ¿De qué manera? Es algo tremendamente hermoso que la iglesia comience a pensar en estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es ¿qué? Me gusta su respuesta, pero entendámosla. Por la gracia de Dios, dice, ¿verdad? Sí, porque la gracia de Dios es ¿qué? En nosotros. ¿Ah? ¿Qué es la gracia de Dios en nosotros, hermano? Porque su respuesta es correcta. Pero veamos qué es lo que es la gracia de Dios en nosotros. La gracia de Dios en nosotros es poder de Dios. Dunamis, dinamita de Dios, esa es la gracia. Cuando Pablo no podía, hermano, el Señor le susurraba al oído y le decía a Pablo: bástate mi gracia, porque mi gracia, ¿sé qué? Se perfecciona en la debilidad tuya. ¿Ay? Así es que dice Pablo, cuando soy débil, entonces es cuando soy poderoso. ¿Por qué? Porque dependo del poder de Dios en mi vida. Bien. Entonces la gracia de Dios es poder, es el poder dentro de nosotros. Secreto grande, ¿verdad? ¿Cómo vivió el Señor? Por la gracia de Dios. Dice que crecía en conocimiento. Y gracia. Cada segundo de su vida lo vivió en la gracia de Dios, o sea, en el poder, en la dependencia de su Padre. Jesús no vivió un segundo en esta tierra sin depender de la gracia o de la dependencia del Padre. Por medio del sometimiento. ¿Ah? Por medio del sometimiento ¿Sometimiento a qué? a la voluntad de Dios. Solamente, hermanos, fíjense, solamente una relación con el Padre inquebrantable. Por ejemplo, ¿Cristo fue tentado? ¿Ah? Pero ser tentado no es pecado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que el Señor Jesucristo, hermano, podía vivir una vida santa y vivió una vida perfecta, inmaculada? ¿Cómo? La relación con Dios. La relación con Dios y la tentación. Y las tentaciones que le venían al Señor a cada rato. Porque si usted lee conmigo, hermano, dice el versículo 18 que estamos leyendo. Since he himself
has gone through suffering and testing, see? And testing, He is able to help us when we are being tested. Poder de Dios, Sí, pero ¿cuál es el secreto del Señor Jesús? la oración, Porque Él es el hombre 100% verdadero. La oración, sometimiento. Vamos a irlo a algo bien práctico que Él lo vivió. ¿Ok? Que Él lo vivió. Cada pensamiento que viene a tu vida y te tienta, ¿ok? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Saben el problema que nosotros tenemos, hermano? Es que... ¿Cuál es el problema? Que le damos nosotros, contemplamos el pensamiento, entretenemos el pensamiento, y una vez tú entretienes el pensamiento que te está tentando, tú te sometes a él. ¿Cuándo lo entretienes? ¿Cristo entretuvo pensamientos que lo tentaron? Nunca. ¿Venían? ¿Los entretuvo? No. ¿Qué vas a hacer cuando tú oras y oras y oras, ¿verdad? Y descuidas esta parte que estamos hablando. No importa qué tanto ayunes, qué tanto ores. Si estas cosas no están bien claras en nuestras vidas, hermano, vamos a ser sometidos. Cuando que, por todo lo contrario, cada cosa tiene que ser sometida. Porque el ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, debe ser algo que usted debe tomar una decisión para vivir una vida, para vivir esa vida. Cada quien, de una manera seria, ¿verdad? No estamos aquí sometiéndonos, hermano, a reglamentos ni a rudimentos de la ley. Eso no tiene nada que ver. No. Aquí lo que tenemos que ver es que somos nacidos de Dios. Y fuimos nacidos por el Espíritu de Dios. Por eso nos hemos constituido en hijos de Dios. Y dice, para ya no vivir en la carne, sino ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es ser guiado por el Espíritu Santo? Esto precisamente es ser guiado por el Espíritu Santo. En que cada pensamiento, hermano, cada pensamiento, lo primero que debes de hacer es, cuando viene un pensamiento que es tentador, fijarlo en Jesús. ¿Fijarlo en Jesús? No, hermano. Esa no sería la respuesta. Reemplazarlo. ¿Reemplazarlo? Pensar en No. un texto bíblico, pensar en una alabanza de Dios, vea, reemplazarlo por algo, vea, opuesto. Ok. ¿Qué te parece si volvemos a decir no entretenerlo? No entretenerlo. Lo que funcione. No, no es lo que funcione. No. Ponga atención. Ponga atención. ¿Okay? No entretenerlo. Hermano Max, ¿dónde está esa escritura que dice, porque nuestras armas no son carnales? Segunda de Corintios capítulo 10. Veamos segunda de Corintios capítulo 10.
Versículo 3. Hermano Sergio, esta palabra, ¿cómo se traduciría? We are human, but we don't wait. Yes. ¿Es salario, pago no darle valor? Ok, pero en lo que está hablando ahí no aplica, ¿verdad? Pero en español sería, porque aunque andamos en la carne, no militamos, ¿verdad? Según la carne. We are humans, dice el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En otras palabras, lo que está diciendo ahí, we are human, but we don't wage war as humans do. ¿Alguien lo puede traducir? ¿Lo traducir, hermano Jaimito? Está leyendo una versión diferente. NLT. En el NLT en español dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Ok. Entonces, en esta dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Verdad? ¿Cuál sería el punto principal ahí? Esto. Soy humano, ¿verdad? Y soy participante de carne y sangre, ¿ok? Pero mi vida no está conformada a este mundo. Como el mundo la vive, yo no estoy supuesto a vivirla. Ese es Jesús. ¿Militó Jesús en esta vida, en carne y sangre? Sí, pero Él no la vivió conforme a los seres humanos, ¿verdad? No la vivió, fue participante de todo, mas sin embargo su vida, hermanos, no la vivió de esa manera, sino que su vida fue obediencia, fue sometimiento, fue guianza y dependencia especialmente de su Padre y en su Padre. We use God's mighty weapons. All right. Le voy a leer en español. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ay. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. ¿Quién le trae los falsos argumentos? ¿Quién le trae los razonamientos humanos? ¿Quién trae todas esas cosas? Lo trae. Pero usted no le pelea al diablo con su pensamiento, ¿verdad? Sino que cada pensamiento, hermano, la Biblia, el Señor dice, we destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Cada pensamiento. O sea, eso es lo que él dice, ¿verdad? En el versículo 18 de Hebreos. Él participó de todo esto. ¿Y usted cree, hermano, que esto fue una lucha constante de Jesús para poder vencer al enemigo? ¿Fue una lucha constante de Cristo Jesús, hermano, para vencer al enemigo? Sí,
¿Eh? ¿Sí? Como la carne, sí. ¿Eh? Como estaba en la carne. Ok, fíjese pues, y ponga atención a esto. No, hermano Sergio, no. El Señor se deleitaba en vivir este tipo de vida. Pues se deleitaba en su Padre. Él sabía que como humano no podía dar una oportunidad. Cuando tú das oportunidad, entonces ya te metes en problemas porque empiezas a pelear y a guerrear contra ahogarse. Exacto. Y ahí ya estás en problemado porque diste el pensamiento y te metiste ahí. Por la vida del Espíritu es una vida de abundancia. La vida de dependencia en el Padre, hermano, es una vida de abundancia y ligera. El Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad? ¿Por qué manso y humilde? Y hallaréis, dice, paz a vuestras almas. Pero aprended de mí, dice Jesús. ¿Eh? Mi carga es ligera, liviana. Mi manera de vivir, pues, mi manera de vivir es liviana. La manera de vivir del mundo, ¿verdad?, es pesada. ¿Podemos nosotros contra el enemigo? No podemos. ¿Verdad que no podemos? Ok. Y cuando yo digo no podemos, ¿es por qué? Porque razonamos con él. Cuando razonamos con el enemigo, hermano, no vamos a poder con él. Dice el ejemplo. Si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Bueno, pues yo puedo decírselas porque yo soy Dios. Y yo te puedo demostrar ningún razonamiento. ¿Qué es lo que el Señor hizo? ¿Qué dijo? Escrito está. ¿Razonó con el enemigo? No, no razonó. ¿Quién no razonó, hermanos? El 100% hombre. El que estaba viviendo la vida por ti y para ti. Él tenía que vivir esa vida. No razonó, dice. Escrito está. El verbo. Escrito está. Esa es mi guía, esa es mi guianza. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Wow. Pues, aunque estamos aquí en esta carne, versículo 3, no militamos según la carne. Y el apóstol Pablo usa esta palabra, hermano, de militamos, ¿verdad? Porque hace una referencia directa a ejército, a soldados en guerra, ¿verdad? Bendito sea Dios. Pero entonces, hermano, las armas que nosotros debemos de usar son poderosas en Dios. Si las usamos, hermano, no va a haber problema, nunca va a haber problema. ¿Por qué? Porque es demasiado poderosa. No hay competencia. La competencia viene cuando nosotros queremos razonar. O cuando razonamos. Entonces hay competencia, hermano, donde vamos a salir siempre perdiendo.
Pero al usar el armamento de Dios, somos más que vencedores, dice Pablo. Siempre seremos más que vencedores. Por eso es que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni todos los... No. Porque estamos usando el armamento divino, que son poderosos en Dios. Hermano. Sí, un detalle aquí, un poco. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Exacto. O sea que depende del conocimiento que tengas de Dios, así va a ser el poder que ese argumento va a tener también. O sea, Jesucristo conocía de antemano a su Padre, sí. Conocía de dónde venía, ¿no? Ajá. Entonces por eso, por el conocimiento altísimo que él tenía, que él podía someter toda altivez que se le presentaba, ¿no? Okay. Igual Pablo, ¿no? Pablo cuando fue llevado al tercer cielo, después cuando que vino él pudo someter todo argumento, toda tentación y todo. Okay. O sea, nosotros, en la manera que conocemos al Padre, Ajá. y que recibamos el conocimiento de Él, así igualmente vamos a poder reflejar ese poder también que dice ahí, ¿no? Sí. O sea, depende del conocimiento que tengamos. Sí, porque el poder de Dios es, todo ese armamento es la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces la gracia, ¿cómo se recibe? ¿Y de quién se recibe? Por medio del conocimiento. La gracia, hermano, se obtiene gracia sobre gracia, ¿verdad? Gracia sobre gracia. ¿Qué estamos haciendo en esta mañana acá? Conociendo más de Cristo, ¿verdad? Conociendo más de Cristo, ¿para qué? Para ser más competentes en esta vida. Ya. Ahora bien, el que tú tienes dentro de ti es el Espíritu Santo. ¿Ok? Y el Espíritu Santo, amados hermanos, es el que nos lleva a toda la verdad. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer tú? Pero así, una cosa bien sencilla. ¿Qué vas a hacer tú con un pensamiento que te tiente? Lo correcto es someterlo al conocimiento que tengo del Espíritu Santo. ¿De qué manera? Someterlo. ¿Someterlo? Someterlo, sí. Sin entretenerlo. ¿Ah? Sin entretenerlo. ¿Verdad? ¿Eh? Inmediatamente. No darle un lugar. No darle lugar. ¿Ah? Ok. No contemplarlo. Exactamente. No contemplarlo. Ahora, esto, hermanos, precisamente es lo que es la vida del Espíritu. Esta es la vida del Espíritu. Estamos sometidos ahora a la ley de Cristo. ¿De qué manera? No obligados, sino por amor. Por amor y gratitud, agradecimiento. Exacto, exacto. Ahora vamos a Gálatas y el capítulo 5 de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful natures
Right. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu es el Espíritu de Cristo. El Espíritu es el Espíritu de Dios. Entonces dice, deja que el Espíritu Santo te guíe. Y solamente de esa manera, hermanos, es que te vas a encontrar, tu vida que no se somete a la criatura pecadora, the sinful nature, a tu naturaleza pecadora. Aleluya. Dios. Ahora, versículo 17, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. ¿Quién está en medio? La mente. ¿A quién quieren someter ahí? Al alma. Tú, ¿verdad? Tú que has sido salvo. Tú que ya naciste de Dios. Tú que ya tienes el potencial. Todo lo que Dios pudo darnos, hermano, ya está dentro de nosotros. Dios en nosotros. Templos del Espíritu de Dios. Réplicas de Cristo para poder vivir esas vidas. ¿La naturaleza pecadora está ahí? Está allí y vive, depende de ti. Si tú la quieres entretener, y te va a ganar todo el tiempo. Si la entretienes, te gana. Una pregunta válida, hermanos. ¿Por qué Jesucristo no entretuvo absolutamente ningún pensamiento? ¿Qué hubiese pasado si Cristo entretiene en pensamiento? No hubiésemos nosotros, hermanos, no hubiera oportunidad para nadie de salvación, para nadie. Just the opposite of what the Spirit wants, and the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. No hay plan B para Dios. No hay. ¿Verdad? O sea, el Espíritu Santo pone un deseo dentro de ti. ¿Y qué pasa en ese momento? La naturaleza se revela. La naturaleza pecadora se revela. Se revela. ¿Por qué se revela? Por su naturaleza. Sí, pero ¿por qué se revela dentro de ti? Está viva. Porque pide lo de ella, ¿verdad? Es su trabajo, exactamente, de volverte a tener sometido ahí, ¿verdad? Y la razón por la que lo consigue es porque nosotros, hermanos, no hacemos una decisión completa por el Espíritu de Dios.
y vamos viviendo en esa vida y vamos ganando terreno en esa vida y nos vamos haciendo fuertes en esa vida y fuertes y fuertes y fuertes y fuertes y fuertes. Hermano, llega el momento cuando la naturaleza pecadora es mucho más débil que lo que es hoy. Lo necesario es que yo mengue. Exacto, exacto. Ok, nosotros como hijos de Dios debemos hacer una pregunta. ¿A qué es lo que nosotros alimentamos diariamente más? ¿Qué es lo que alimentamos diariamente más? ¿Verdad? Si somos alimentados, hermano, y guiados por el Espíritu Santo, y esa es la decisión que hemos tomado, créame que va a haber una tremenda fortaleza espiritual dentro de nosotros cada día mayor y mayor y mayor y mayor y mayor y mayor. De la misma manera también, cuando aquí la naturaleza pecadora pelea por lo de y usted razona con él, entonces se debilita y se debilita y se debilita y se debilita y se debilita. These forces are constantly fighting each other, so you're not free to carry out your good intentions. But when you are directed by the Holy Spirit, by the Spirit, you are not under obligation to the law of Moses. Ay. Y cuando en el momento que tú razonas, ¿qué es lo que hace la ley en ti? No. ¿Qué es lo que hace la ley de Dios, que es santa y es divina? ¿Qué es lo que hace la ley de Dios en tu vida cuando tú razonas? Cuando tú razonas con la vieja naturaleza, ¿qué es lo que hace? Aviva tu razonamiento. Lo aviva y lo alborota y lo hace fuerte y te domina. Por eso, él está hablando ahí precisamente de eso. Dice el 18, but when you are directed by the Spirit, you are not under obligation to the law of Moses. ¿Por qué? Porque, aleluya, la ley de Dios, hermano, no tiene nada que ver ahí, ¿verdad? Pero cuando hay un razonamiento, hermano, razonamiento, lugar del pensamiento y todo eso, la ley, como es divina, inmediatamente aviva el pensamiento. La ley de Moisés, esa no. ¿No qué? No entra, no. Sí. En nosotros. Oh, sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Porque la persona, el alma, le está dando lugar a la naturaleza caída. Y la naturaleza caída, hermano, la naturaleza caída es la que quiere razonar y arreglar cosas. Entonces inmediatamente la ley entra. Si el que no tiene ninguna condenación, hermano, es el que piensa en el Espíritu, el que es guiado por el Espíritu, contra tales, dice, no hay ley. Este es un punto bastante difícil, hermano. Sí, es bastante difícil. Creo que es fácil cuando se ve a luz del Romanos 6. Ajá. Cuando se tiene luz, porque ahí está explicando más profundidad eso lo que dice aquí en unos cuantos versículos. Sí, ¿dónde es que te refieres? ¿En qué versículo de Romanos 6? Porque Romanos 6 de entrada te dice, ¿verdad? Entonces, ¿pecaremos nosotros para que...? No, de ninguna manera, dice, porque el que está muerto al pecado, ¿cómo seguirá en el pecado?
el que está muerto al pecado, ¿verdad? Entonces ya esa persona es la que vive en el Espíritu, hermano. Esa persona se deleita como Cristo Jesús se deleitaba. Para Jesús, esta vida no fue una vida de presiones ni de aflicción, nada de eso, nada de eso. Es Cristo. La vida de Cristo era abundante, abundante, llena de Dios. Él no podía, hermano, ni siquiera pensar en naturaleza adámica, porque todo muerte, tristeza, aflicción. Y ahí es donde nosotros debemos de ser entrenados. El que piensa en la carne, inmediatamente la ley, hermano, le aviva la carne, porque ese es su trabajo. La ley es el trabajo. Porque la verdad es que no hay condición para el cristiano, punto y aparte, ¿verdad? Ya sea que piense en la carne, o piense como alguien carnal, o piense como ya es lo que ha hecho Cristo, ¿verdad? Pero ya sea que camine bajo la guía del Espíritu o no, ¿verdad? Es lo que explica, creo que Romanos 6, ¿verdad? Hace la distinción que ya no estamos bajo el pecado, ya no estamos bajo el dominio, ya no somos lo del pecado, la carne, la ley ya no es nuestro amo, dice. Ajá. Exacto. Esa es la verdad en cuanto a todo cristiano. Ahora dice que ahora somos esclavos, nuestro amo es Dios, ¿verdad? Y hace esa distinción. Es por eso que todos los que son cristianos son guiados por el Espíritu, ¿verdad? No hay ningún cristiano que no sea guiado por el Espíritu Santo. Ahora, que los entiende y los sepa el cristiano es otra cosa. Ok. ¿Verdad? Y puede caminar como alguien que todavía su amo es el pecado, es la ley, ¿verdad? Y caminar como alguien que está condenado, pero no está condenado. Ajá. Por eso digo, yo creo a luz del Romanos 6, uno puede ver, le da más luz a la iluminación. El capítulo 6 de Romanos y el versículo 14 dice, porque ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Sino que estamos bajo la gracia. Porque el pecado ya no sé qué, ya no tiene dominio en nosotros. Ya no es nuestro amo, ya no tiene dominio sobre nosotros. ¿Okay? Pero ¿cuándo es que el pecado tiene dominio sobre nosotros? ¿Cuándo es que, fíjate, no, esto es bien interesante porque los cristianos pecan y están esclavos de pecados, de muchas cosas? ¿Hay cristianos? Hay cristianos que están en sus almas están esclavizadas y todavía llenos de retratos de memorias y hábitos ¿Por qué? Sus pensamientos porque necesitan ser renovados, restaurados todo su alma, ¿verdad? Caminar en conformidad a lo que ya hizo Dios en Cristo, que hizo porque no se ha hecho en Cristo. Ya. Ok. El problema es este. Vayamos y entramos allí porque es bien importante, hermano. ¿Qué es lo que hace la ley? Yo no conocía que robar era pecado hasta que la ley me dijo no robarás. ¿Ok? Ahora, cuando la ley a mí me dice no robarás, no me da el poder para no hacerlo, sino que me indica que hacer eso es un pecado, ¿verdad? Pues no me da ninguna fuerza ni ningún poder para dejarlo de hacer. Entonces lo que pasa que cuando la ley me señala a mí el pecado, la naturaleza vieja dentro de mí, ¿verdad?, agarra poder, fuerza. Y el mandamiento que es para vida se convierte en mí en muerte porque dentro de mí la naturaleza, ¿verdad?, agarra fuerza y aviva el pecado de robar dentro de mí. ¿Sí me entiende? Eso es lo que hace la ley. Ahora, el Señor dice, but when you are directed by the Spirit, you are not under obligation to the law of Moses.
¿Por qué? Porque está sometido al Espíritu, a la guianza del Espíritu de Dios. Y en la guianza del Espíritu de Dios, hermano, el pecado no tiene nada que ver. La ley solamente mira y todo está bien. Hay aprobación santa y de Dios en lo que tú haces, porque está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Así de sencillo. Nosotros lo podemos complicar, hermano, en el momento que razonamos, ¿verdad? Ese momento es cuando se complican nuestras vidas. El Señor Jesús no se complicó jamás su vida. Pablo da más detalles y más luz acerca de esto también cuando dice despojados del viejo hombre, Ajá. de la vieja naturaleza, Ya. y vestidos del nuevo hombre. Ujú. Como que esa es una cuestión de nosotros, ¿no? Ok. ¿Verdad? Y aquí en Gálatas también dice, dividen el espíritu y no satisfaréis. Unas versiones dicen así, Ajá. que si tú vives en el espíritu, no vas a satisfacer las obras de la carne. Ya. O como dice estas, que el que vive en el espíritu y no satisfagáis. Ajá. ¿Cómo se puede Vivir en el espíritu automáticamente ya no satisface las obras de la carne. Exacto, eso es todo, hermano. Eso es todo, ¿verdad? Así de sencillo es el asunto. Así de sencillo. Ahora, ¿qué tan traineado está usted para vivir esa vida en la guianza del Espíritu Santo? O sea, una obediencia, ¿verdad? Una obediencia voluntaria. Porque eso es lo que es una obediencia voluntaria. Allá no, allá es una obligación. Allá es una obligación, pero aquí en la guianza del Espíritu es una cosa, ¿verdad? Voluntaria. ¿Por qué voluntaria? Porque a mí me conviene, porque esto a mí me produce vida, porque esto es lindo, porque esto es lo hermoso, esto es lo que trajo Jesucristo, ¿verdad? Esta vida vale la pena vivirla, esta es hermosa, hermanos. Ok. Ahí. Lo otro es de razonamiento, es de oposición, es de que se avive dentro de mí la naturaleza vieja, el pecado, hermano, agarra fuerza. De eso se trata. Ahora, exacto. Fíjense, el versículo 16 estamos, ¿verdad? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Eh? Que la ley, podemos decir, hermano Jaimito, porque la ley está de nuestro lado. ¿Ah? Cuando andamos en el Espíritu, ¿la ley está de nuestro lado? ¿Eh? Sí, la ley está de nuestro lado. Por eso es que, como está de nuestro lado, no hay condenación. Ok. Y dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Wow.
se puede haber creído y recibir el Espíritu Santo y practicar estas cosas y tener las consecuencias de lo que dice Pablo ahí. Bueno, eso es lo tremendo, ¿verdad? Que fíjate, que cuando el pensamiento malo llega, ¿verdad? El pensamiento malo llega, ¿qué es lo que dice el Espíritu dentro de ti? O sea que tú no eres, en realidad, fíjate, tú no eres libre para actuar como el mundo actúa, que no piensa, ni entiende lo que está pasando. Pero a ti el pensamiento, la tentación llega e inmediatamente el Espíritu Santo está allí y habla contigo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué dice el Espíritu Santo en ese momento? En ese momento el Espíritu Santo te da convicción de que tú eres hijo de Él, ¿verdad? Que tú eres hijo y que tú has sido llamado a vivir una vida completamente diferente de eso. ¿A quién vas a obedecer ahí? Es tu alma, hermano, la que está ahí, la que tiene que todavía seguir decidiendo, ¿verdad? ¿Por quién se va tu alma? ¿Ah? No contristéis el Espíritu de Dios, dice el Señor, ¿verdad? No lo contristéis, o sea que no lo ignoréis. Él habla y nos habla a nosotros en cada momento. Él nos guarda a nosotros, hermano. Nos guarda.